Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 14 de octubre del año 2021. Otra vez la variante híbrida, en este caso 50 y 50, y con la variante 50 y 50 también desde el punto de vista político, o mejor dicho, yo qué sé, del tablero político. Tengo acá conmigo a la oposición y del otro lado, a distancia, al oficialismo, con la simplificación que significa eso. Ya sé que estoy cortando grueso. Bueno, acá estoy. ¿Con quiénes? Con Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Y con Esteban Valenti. Soy de la oposición. ¿Estás en la oposición? Sí, bueno. Y del otro lado, Cecilia Aguiluz, en Salto, buen día. Buenos días, saludos a todos. Y Daniel Superviel, ¿todo bien? Muy buenos días, yo soy del oficialismo crítico, aclaro. Y supongo que Cecilia también. Yo más. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Etapa de transición. Así describió el Ministerio de Salud Pública las nuevas recomendaciones y reglas que publicó ayer sobre el uso del tapabocas. A ver, en la vía pública y espacios abiertos, sin considerar eventos organizados, ya no es necesario el uso de la mascarilla, pero sí se exhorta a utilizarla en situaciones de aglomeración, por ejemplo, una feria vecinal. Por otro lado, se recomienda, sin obligación, el uso de mascarilla en espacios cerrados en todo evento que pueda implicar aglomeración, siempre que los asistentes tengan la pauta de vacunación completa contra COVID-19. Y por último, dice que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados, en el caso de eventos donde no se exija la vacunación a los asistentes. Esto mismo se mantiene para eventos al aire libre donde haya alta concurrencia. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo reaccionaron ustedes ante esta noticia de ayer? ¿Qué sensaciones les despiertan estos cambios, esta etapa de transición, este nuevo escalón en la salida de la emergencia sanitaria? Martín, Daniel, creo que los dos querían hablar, todos, pero empezamos a ver, Martín. Sí, creo que hay una cuestión concreta a comentar, el uso del tapaboca, pero tal vez en esto de que nos ha pasado con la pandemia es como esto que habla del tapaboca en realidad transmite señales sobre la situación en la que estamos, ¿no? Entonces la señal obviamente es que es de mayor apertura. A mí, para hablar en esta primera intervención de lo concreto, de esta comunicación, me parece que equiparar una aglomeración al aire libre o en espacios cerrados no es una buena señal, que es un poco lo que hace la recomendación esta. Me parece que deberíamos tender o que las señales deberían ser, bueno, júntense en el espacio abierto, ahora que va a estar tiempo lindo, etcétera, que lo permite. Y también me pregunto, bueno, creo que ahí hay una situación variada. De hecho, los y las oyentes escribían sobre distintas formas de usar el tapaboca. Yo la verdad que en la Rambla ya no veo gente corriendo de tapaboca. Corriendo no, quizás no, pero caminando sí. Sí, pero entonces, digo, es un problema cuando, sobre todo en esta coyuntura, porque en general es común, pero que la norma o la recomendación vaya atrás de las prácticas de la gente, ¿no? O sea, alguna gente empezó esa apertura antes de estas recomendaciones. Y justo hablando de la pandemia, es un problema, salvo que sea un signo de volver a la vieja normalidad, en donde es más común que las normas y las recomendaciones vayan atrás de lo que la gente ya hace y de la práctica cotidiana. Bueno. Y bueno, y en realidad, en definitiva, me parece que esto es una señal de que estamos saliendo de esta etapa excepcional, y yo tengo un sabor agridulce. La verdad que por un lado me encanta ver este tipo de recomendaciones. No entiendo a la gente que dice yo en una situación normal voy a seguir usando tapaboca. A mí me gusta verle la cara a la gente, salvo por los plátanos, es cierto que la pelusa, el tapabocas es una buena herramienta. Eso decían algunos oyentes hoy, que descubrieron una ventaja del tapabocas más allá de la pandemia. Sí, yo como alérgico he estado de lente de sol y tapabocas. Para asaltar, y eso es bueno. ¿Para qué? Asaltar. Ah, claro, para los asaltantes es una gran ayuda. Sí, pero claro. Bueno, en definitiva me parece que en una situación en donde la pandemia pase, sería bueno asumir el riesgo de no usar tapaboca al precio de poder mirarnos a la cara, de ver a la gente, de poder sonreír, etcétera. Bueno, acá tenemos una primera consideración. Daniel, la tuya. Bueno, yo perdonen, pero voy a ser un poquito largo. Yo generalmente hago intervenciones cortas, pero creo que esta merece.
La historia es así. No, claramente hay, mi querido amigo Esteban me gana bastante. Bueno, pero comparate con Esteban, gana cualquiera. No te adelantes. No. Ayer cuando con Gastón González, el productor de la tertulia, me llamó para pelotear los temas, y dije, loco, vamos a hablar del fin de la pandemia, ¿no? Y después me puse a pensar, ¿para qué dije eso? ¿Qué digo ahora, no? O sea, ¿qué tengo que reflexionar inteligente o astuto? No sé qué. Y me vino a la memoria, y acá viene mi cuento, un cuento corto de ese gran escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez. Un cuento que está en el libro 12 cuentos peregrinos y se llama Solo vine a hablar por teléfono. No sé si lo conocen, y si no lo conocen lo voy a contar breve, argumentado. Es la historia de una chica que se llama María de la Luz Cervantes, que está yendo de Zaragoza a Barcelona y se le queda el auto en la ruta. Empieza a llover y sale así, trata de parar que la lleven a Barcelona, y en eso pasa un ómnibus destartalado, se sube, le ofrecen un cigarrillo, una manta, se duerme y termina llegando a un lugar donde las ponen en fila, a ella y a toda la gente que venía durmiendo en ese ómnibus destartalado, y la llevan a un lugar, le cierran la puerta, la trancan, y resulta que la estaban llevando a una casa de salud, a un manicomio, una casa de enfermos mentales, ¿no? Entonces la mujer se queja un poco, le dice, no, estás muy nerviosa, la sedan, la duermen, se empieza a quejar, y dice, mira, yo solo quiero hablar por teléfono, avisar que se me quedó el auto, ¿no? Bueno, vos estás muy nerviosa, bueno, le meten una inyección, otra, no sé qué, la atan a la cama, y ahí empieza todo un derrotero donde la mujer quiere hablar por teléfono, así se llama el cuento, solo vine a hablar por teléfono, y cada vez que va contando su historia, se va enredando más, ¿no? Resulta que estaba casado con un mago que se llamaba Saturno el Mago. Entonces le dice, no, yo estoy casada con un mago, hacemos shows en Barcelona, 4 shows por noche. Sí, mija, y bueno, le metían otro calmante, y allí es un cuento terrible, ¿no? Y se va quedando en esa casa para enfermos mentales, en ese manicomio, hasta que un día logra llamar al marido, ¿no? Después de varios meses, el marido desesperado, buscándolo por toda España, etc. Entonces, el marido al final va a la casa al manicomio, se enfrenta con el director del hospital, y bueno, de ahí se genera una cuestión insólita, es que el marido se termina yendo y la termina dejando ahí, ¿no? Y la pobre mujer no puede salir nunca más de ese loop en el que quedó atrapada, ¿no? Entonces yo pensaba en este cuento porque me parece que hay cosas de la pandemia, ¿no?, que llegaron para quedarse. Todo esto que habla Martín del tapaboca y de cosas así, que vamos a quedar muchos. Yo, la verdad, estoy casi encerrado, o sea, me acerencié en este lugar, me cuesta salir, estoy bromeando, ¿no? Pero de qué decir, o sea, creo que hay cambios estructurales en el comportamiento social de del mundo y de los uruguayos. Viajé este año mucho, que también van a tener que obligar a repensarnos cómo nos volvemos a reconectar luego de que pasó el tsunami, como siempre dije, ¿no? Y lo que temo es que queden algunas secuelas, ¿no?, como esta barrabasada del tapabocas al aire libre, que para mí no tenía sentido ni siquiera en plena pandemia, ¿no? Bueno, el propio Rafael Radi, en plena pandemia, el año pasado, decía, yo no lo uso, cuando salgo a caminar no me lo pongo, y para correr menos. Emiliano, a ver, en todo caso, sí, cuando me cruzo con otra persona, esa es otra historia, ¿no? Por eso, hicimos tantas ridiculeces durante la pandemia en pos de protegernos con miedo o por paranoia. Ustedes fíjense, fíjense, y le pido a los oyentes que se fijen, ¿no han visto personas solas manejando en el auto con tapabocas? O sea, a ver, decime, ¿cómo te puedes contagiar en un auto solo manejando? Yo veo lleno de gente con tapabocas, entonces creo que nos ha movido bastante el tablero, y por eso está bueno hablar este tipo de temas en la tertulia que tienen que ver con lo social, más allá de lo político y lo económico, y que nos interpela mucho nuestro propio comportamiento. Bueno, la tiro por ahí porque me parece que estuvo bueno el cuento de García Márquez. Estuvo bueno, sí, digamos todo, estuvo bueno, estuvo muy bueno. No, digo porque lo elogia el propio responsable del relato. Sí, venía con... Márquez, ¿no? No, está bien. Seguimos, ¿con quién? A ver, vamos con Cecilia. Bien, yo creo que ya solo el nombre transición, después de haber pasado por toda esta etapa tremenda que fue una pandemia fuerte, con una ola además tremenda que fue hace pocos meses, donde muchísimos uruguayos, muchísimos compatriotas perdieron familiares, amigos,
donde nos destruyó de alguna manera económicamente en muchísimos aspectos, donde la pobreza sale a relucir, no porque no existiera o existiera, porque esa es una discusión política, pero sí sale a relucir mucho más como efecto de una pandemia, y poder hoy estar hablando de que estamos en una etapa de transición, creo que nos debe alegrar a todos, porque es como que se despeja un poco más el horizonte. Yo creo que pasamos muy mal, algunos peor que otros, pero la verdad es que siento como que uno puede respirar mejor, y no por sacarnos el tapaboca, sino por saber que en definitiva se fueron tomando todas las medidas, dando las circunstancias, y hubo un gran acompañamiento de la gente para poder hoy Uruguay estar hablando de esto. Otros países del mundo siguen muy complicados. La vacunación para nosotros es algo normal, natural, además la tenemos como parte de nuestra vida como uruguayos, ¿no? Nosotros somos un país que se vacuna por todo y para todo, y lo tenemos como una cuestión obligatoria, además, en muchísimos aspectos, y que hoy podamos salir adelante y decir estamos en una etapa de transición, nos estamos abriendo de alguna manera, podemos volver a socializar, no con la vieja normalidad 100%, pero bueno, con bastante de la vieja normalidad. Creo que es una gran alegría. Si hablamos del comunicado en sí, de la comunicación oficial, sí podemos decir que tiene algunas cuestiones medias que habría que ajustar y que dan para alguna discusión. A mí además me parece que, por ejemplo, hay un tema que desde el primer día lo venimos hablando, y que es el tema de los adolescentes y de los niños que han vivido la pandemia con una quizás naturalidad mejor que la nuestra de los adultos, que uno los ve y no se sacan el tapaboca para nada, se ponen el tapaboca y es como parte de sus prendas, o sea, lo tienen como incorporado. Y bueno, como también esta apertura tiene que ver con el manejo social para estos adolescentes, ¿no? Que se pueden sentar en una plaza ya con otra libertad, que los recreos de los gurises escolares, cómo se está manejando con esta situación de cuándo hay tapaboca, cuándo no, porque no nos olvidemos que los recreos hasta ahora siguen siendo separados en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros como somos adultos y estamos afuera de ese sistema, capaz nos parece que no está pasando nada, pero creo que los chiquilines están realmente viviendo en un mundo paralelo al que conocemos nosotros, y que todas estas medidas también tienen que tener una incidencia muy fuerte en su manera de ser, en sus cabecitas y en lo que viene para adelante. Daniel, acá tengo a un oyente, Germán, que creo que se sintió aludido por tu pregunta de hace un rato sobre la persona en auto, sola, con tapabocas puesto. Dice Germán: yo uso el tapabocas en el auto solo para no tener que sacarlo, ponerlo, perderlo, olvidarlo. Nada más bochornoso que llegar a un lugar y no poder entrar porque no llevas tapabocas. Nada más respetuoso de los demás que usarlo todo lo que sea necesario. Pero ahí es necesario para no perderlo, no para cuidarse, ¿no? O sea, hay gente ahora, vieron que, perdón Esteban, que usan las piolitas esas de los lentes que se cuelgan, pero para colgarse el tapaboca, capaz que es una sugerencia para el oyente. Bueno, Esteban. Bueno, yo creo que este comunicado nos obliga a pensar en qué momento de la pandemia estamos, y en cierta medida mirando el mundo y mirando el país, hacia dónde vamos, porque las generaciones vivas nunca conocieron nada parecido, nunca. Entre otras cosas porque la gripe española duró, no por vacunación, 1 año y medio. En 1 año y medio se dio 50 millones de personas muertas, pero duró 1 año y medio y después desapareció. Esto no es así. Esto, a pesar de tener miles de millones de vacunados, y en el Uruguay tener el 78%, que en realidad es casi el 90% para el público, digamos, objetivo de la vacunación, estamos con 120, 150, 80, o sea, estamos con una cuota diaria de contagiados. Estamos en 1.300 contagiados en todo el país, ¿tá? Y estamos entre 5 y 10 personas en el CTI. Hace bastante tiempo. Ayer 14, ¿eh? Ayer se pegó un salto grande, 14. Venía aumentando y llegó a 14. Entonces, yo creo que nosotros
tenemos que valorar esto como que vamos a convivir con esas cifras y con medidas de levantamiento del control durante un tiempo. Porque la vacunación, la tercera, sigue dando. Hay un número de gente que no se ha vacunado y está atrincherada. Y lo que hay que analizar es el impacto no solo sanitario que está teniendo esto. A mí, yo por ejemplo uso, Selva se lo saca en la Rambla, yo no me lo saco. No me va a cambiar nada esta declaración. No me va a pesar de que yo respeto... ¿Vos salís a caminar por la Rambla con el tapabocas? Sí, con el tapabocas, porque me cruzo con demasiada gente hablando, gente... Es un tipo popular, lo saludan todo el tiempo. No, es una tertulia que camina. Es para que no te reconozcan, Esteban. Es ese tema, que efectivamente cada uno lo toma como... Y además, la pandemia le ha pegado a cada uno de manera diferente. No voy a contar cómo me pegó a mí, porque la verdad es que ayer se cumplieron 3 meses de la muerte de Pablo, ¿no? Entonces, ese antecedente, esos antecedentes tuyos. Pablo no salía de la casa en Buenos Aires, no salía de la casa. Trabajaba con el BID, lo único que no tenía es ninguna vacuna. Y se contagió con una mujer que no usaba el tapabocas suficientemente y iba a trabajar a la casa 3 veces por semana. ¿Tá? Y se murió en 14 días. Entonces, eso también te influye mucho. Influye mucha gente. Hay 4 millones y pico de personas en el mundo que se le murió a alguien. Hay gente, ¿no? Que uno ni le da mucha importancia, porque estuvo meses en el hospital y que todavía se está recuperando. Entonces, sí, los efectos post-COVID. Yo creo que este es un proceso que tiene una fase administrativa correcta y necesaria. Las autoridades tienen que dar opiniones. Uno estará a favor o estar en contra. Yo en algún momento estuve en contra, ahora estoy a favor, absolutamente. Tiene que marcar los límites. Independientemente que después la sociedad o va adelante o va atrás, en realidad va adelante y atrás, esa es la realidad, porque esta ha sido una experiencia individual. La diferencia de la pandemia con cualquier otra tragedia es que nos tocó, aunque no hayamos sido víctimas, nos tocó personalmente a todos los habitantes de este planeta. Entonces, eso implica que haya una fase administrativa, una fase, digamos, de gestión de parte de los gobiernos, y otra fase que es individual, que cada uno la asume, como le sale del corazón, del alma y también del razonamiento. Y bueno, yo creo que este es un proceso y un problema que vamos a tener que afrontar en otros planos. El plano de la sustentabilidad no es un plano solo de las medidas que va a adoptar los gobiernos, que tienen que adoptar, también lo que hagamos cada uno de nosotros. Cuánto plástico tiremos, cuántas cosas hagamos. Y antes que llegue el famoso decretazo, vamos a tener que empezar a hacerlo. Porque además lo que tendríamos que haber aprendido todos es que hay cosas muy importantes, que nos pueden cambiar totalmente la vida. La cambian desde el punto de vista individual, la cambian desde el punto de vista social, la cambian desde el punto de vista económico. Y entonces yo creo que lo que sí tendríamos que no dejar como símbolo, será el tapaboca o no, es un chip en la cabeza de todos de que tenemos que incorporar elementos de cuidado personal, de la familia, del medio ambiente, de la sociedad, mucho más profundo. Sí, yo creo que eso va a quedar, ¿no? Va a haber algunas prevenciones que quedarán, más allá de la pandemia en sí misma, más allá del coronavirus o el COVID. Mira, por ejemplo, Martín, lo que te dice Beatriz. No tengo idea de si Martín viaja en transporte colectivo o no. Yo, que soy asidua al mismo, he resuelto que nunca más viajo sin tapabocas. Es muy asqueroso ir apretados y además respirando el aire viciado de los demás. Es muy interesante el mensaje porque efectivamente creo que se ha hecho un aprendizaje, se ha hecho como un razonamiento a propósito de condiciones en las cuales hasta ahora, hasta hace poco vivíamos, condiciones que aceptábamos y quizás no son las más sanas en general, por otras razones, ¿no? Sí, no, a ver, obviamente que cuando yo hablaba de fomentar el encuentro en los espacios abiertos,
por transitiva, arriba de un ómnibus uso tapaboca. Me parece que es indudable que estamos en un momento, además no cuesta nada. Pero claro. No, pero es una pregunta interesante. Si el tapabocas no queda para siempre en el transporte colectivo. Bueno, muchas cosas. O mucha gente, aunque no sea obligatorio, va a resolver usarlo en el transporte colectivo. Antes, si te ponías un tapaboca, creían que eras un indio, uno de la India, o un chino. Te miraban los ojos y te das cuenta que eras uruguayo. Pero ahora, si uno anda de tapaboca fuera de toda la pandemia, va a ser aceptado por la gente. Claro, pero el punto para mí es tensionando eso, porque uno dice, está bien, usa tapaboca siempre en el ómnibus. Asumo entonces que nunca más convidamos un mate, ¿no? Porque seguro que es más riesgoso convidar un mate que no usar tapaboca, incluso en el ómnibus. Por eso está. Entonces, creo que... Ahora te digo una cosa, ¿sabes cómo bajó? La cantidad de gente que veo, 4 o 5, todos con mate propio. Sí, seguro, pero también me parece, y a ver, quiero decir, yo soy de los que va a volver a convidar mate. Porque de vuelta, a mí me parece que ahí hay... Depende a quién le convidas. Bueno, claro, capaz que no es como antes que venía alguien en un salón de clase, te golpeaba, ni mirabas quién era y le pasabas un mate. Un acto político y te pasaban el mate. Exacto. No, pero me parece que el punto ahí es entender que el riesgo y cuánto riesgo se asume es una cuestión social e individual, pero no es objetiva. Es decir, qué umbral de riesgo, y tiene que ver también con los fallecimientos. Al principio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, no había fallecimientos, demoraron unas semanas. Hoy hay fallecimientos, cada 1 o 2 días, pero socialmente eso aparece como, entre comillas, aceptable, como para no volver a encerrarnos. Obviamente está la vacunación, etcétera. ¿Qué quiero decir? Hay menos fallecimientos que por gripe. Claro, quiero decir, y tenemos, me parece también, un problema con la salud mental, no solo problemas severos, y hay que ver el tema de aumento de suicidios, etcétera, sino también problemas de cómo incorporamos el temor con el que vivimos durante tanto tiempo, sobre todo poblaciones que estaban en riesgo. Me parece que ahí hay una cuestión, pero yo quiero en definitiva plantear, estamos en crisis, esto es como cuando baja la marea y uno empieza a ver cosas que estaban ocultas, tenemos una crisis socioeconómica muy grande, y además de eso, algo que hemos insistido en la tertulia, tiene que aparecer el proyecto y los planes del gobierno para el futuro, que creo que la pandemia evitó que fuera necesario plantearlos. Pero en el marco de todo eso, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que esto lo esperamos mucho tiempo. Esperamos mucho tiempo nosotros volver a la radio, esperamos mucho tiempo poder encontrarnos con más gente. Bueno, los veteranos y veteranas que pasaron encerrados 1 año y medio, ni que hablar. Entonces diría, tratemos de adueñarnos de los espacios públicos, de encontrarnos en los espacios públicos. A los niños, niñas y adolescentes, dejémoslo vivir. O sea, sí, que tengan algunas medidas de precaución, pero las mínimas necesarias, porque también es un grupo de la población que la sufrió y mucho. Y en definitiva me parece eso, preguntarnos cómo hacer para disfrutar, cuidándonos, etcétera, de la mejor manera posible y lo más posible esta situación que esperamos durante 1 año y medio. ¿Cecilia? Yo quería decir que coincido con que muchas cosas van a quedar para la normalidad de muchísima gente, quizás no del 100%, pero por ejemplo, el uso del alcohol. Yo, por ejemplo, no salgo de mi casa y mis gurisas no salen, sino es con un alcohol en gel en la cartera. Hay cosas que no las hacíamos, yo eso jamás lo había hecho. Hay cosas como, por ejemplo, como decía la señora, en el ómnibus con el tapabocas. Los que viajamos a veces a Montevideo y que lo hacemos en ómnibus, tenés que viajarte las 6 horas con el tapabocas puesto. Y la verdad que no se te ocurre sacártelo, es una realidad. Pero hay gente también... Pensando en el transporte de larga distancia, por ejemplo, el interdepartamental que acabas de mencionar, sí. Quizás sí, el tapabocas termine convirtiéndose en una costumbre, y no sé si no se va a algo más, al reclamo de sistema de purificación de aire. Sistema de purificación de aire. Acá en el estudio hemos instalado uno y queda para siempre, va a quedar para siempre. En un ómnibus interdepartamental, ¿no se va a requerir algo así de ahora en adelante? ¿No notan ustedes que las ideas salen pasteurizadas? Por el purificador. Estamos todos más blanditos. Pregunto, pero ¿no? es que es verdad. Son de las cuestiones que hay que cuestionar, cuestionarnos. Y el tema que yo creo que hay 2 cuestiones que van a quedar, ¿no? Por un lado es los adultos mayores, y muchos de ellos con miedos o porque tienen otras enfermedades,
vos los ves que van, a mí me ha pasado en algunas reuniones medias mano a mano que normalmente la gente, si estás a una distancia, se quita el tapabocas, o te dice, yo estoy vacunado, nos quitamos el tapabocas, ¿no? Pero en una reunión, cuando hay un adulto mayor que tiene alguna otra enfermedad, no se lo quita, porque ya lo asumió como su medio de protección. Y pasa también con los gurises chicos, que en realidad no se lo quitan porque ya es natural para ellos. O sea, no importa cuál sea el motivo de por qué lo usan, pero me parece que son cosas que van a ir quedando. El tema del mate, para mí, va a ser una discusión por mucho tiempo, pero sin duda creo que un gran porcentaje no va a volver a compartir el mate. Pero no importa porque conozcas o no conozcas a la persona, sino porque realmente nos dimos cuenta que una cuestión que parecía tan cotidiana puede ser una cuestión complicada que no lo teníamos en la agenda personal. Y tiene que ver con lo sanitario y tiene que ver con esto que nos pasó. Yo creo que estas cuestiones se enseñan a veces de la manera más cruel. Y lo que sí me planteo en esta etapa de transición es que hay como un sector de la población que aunque no se quiera, de alguna manera se va a ver discriminada, autodiscriminada, que es la gente que no se quiso vacunar. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero cuando uno va a una reunión y hay una persona que no se quiso vacunar, el resto se cuida más con el tapaboca, hay un cuidado en un montón de cosas, porque a veces la persona que no se quiso vacunar además no está de acuerdo con las otras medidas, ¿no? O sea, está en la reunión y se quita el tapabocas y bueno, creo que va a haber un ruido ahí que la verdad que me parece que las autoridades no van a poder controlar eso porque tiene que ver con la libertad individual o bueno, en algún momento planteárselo, porque ayer vi también que, por ejemplo, Estados Unidos no te deja entrar ahora al país si no tenés determinadas vacunas. Entonces tampoco es tan simple estar en el concierto mundial de un mundo globalizado cuando no te vacunaste. O sea, si en Estados Unidos no puedes entrar si no tenés determinada vacuna, imagínate si no te vacunaste directamente, hay gente que no va a poder ni siquiera viajar, así que digo porque me parece que es un tema no menor. Yo no puedo ir a Italia. Yo no puedo ir a Italia. Porque Uruguay está en la categoría E. Daniel, ¿qué decías? Me quiero meter en un poco seguir el razonamiento, pero aportando un par de miradas, ¿no? Yo me acuerdo que en enero del 2020 fui a Brasil. Me acuerdo que estábamos navegando ahí con unos pescadores y salió el tema, ¿vieron que hay un virus en China, en Wuhan? Sí, qué locura todo esto que está pasando, no sé qué. El 13 de marzo, los primeros casos acá, y después, bueno, vivimos todos juntos en esta mesa, atravesamos la pandemia con momentos dificilísimos, durísimos, que salíamos al aire con un nudo en la garganta, lo que le pasó a Esteban, en mi caso también perdí familiares, o sea... Y bueno, y ahora estamos saliendo. Yo lo que creo es que no tenemos la capacidad todavía de dimensionar lo que va a ser el cambio, la retrospectiva, el analizar lo que pasó, los cambios que se vienen. Y quiero quebrar una lanza por los más jóvenes, ¿no? Por mi hijo, por los que tienen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿no? Esa generación que estuvo un año guardada, que durante mucho tiempo, los jóvenes, y conozco jóvenes que no iban a ver a sus abuelos porque habían tenido la posibilidad en un ómnibus haber estado con alguien y que recontra se pusieron en el lugar del otro, con el ímpetu propio de la juventud, de querer jugar en la liga universitaria, de querer salir a tomar unos mates a la Rambla, y que se guardaron. Entonces, me parece que se cometió una gran injusticia con un momento de la pandemia donde los jóvenes parecían los culpables de todo y no lo eran, porque esto era un virus que atravesaba edades, sectores políticos, religiones, oficios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa generación nos va a terminar dando una gran lección, porque a su vez maduraron muchísimo con la pandemia, sufrieron muchísimo también, pero estuvieron más conectados, tuvieron que, les guste o no les guste, tuvieron que empaparse con los temas, estuvieron sometidos a esta brutalidad de la fake news y toda esa información podrida que circuló deliberadamente por las redes sociales, haciendo un daño terrible en muchos aspectos. Y para redondear esta intervención, el verano pasado leí el libro de Esteban, ¿no? Augusto, el que cambió el mundo actual, ¿no? Que es un libro que recomiendo porque era una persona que decidió cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, obviamente el libro es una locura, con todo respeto a Esteban, pero bien intencionada, con un gran humanismo detrás del mundo que persigue, ¿no? Y yo pensaba, asociado a ese personaje Augusto, que desde un subterráneo, un garaje en el Pinar, empieza a mover el mundo utilizando la cibertecnología y todo eso, que al final
el mundo no lo cambian las personas, lo cambian situaciones como la que acabamos de vivir, ¿no? Una pandemia que nadie tenía en el registro, ¿no? Y que obligó al mundo a tomar reacciones, a enfrentarse a sus espejos, a sus problemas. El desastre de la gobernanza mundial en la salud fue algo terrible, que creo que fue mucho peor que las decisiones que tomaron los gobiernos, porque no tapabocas sí, tapabocas no, 3 vacunas sí, 2 vacunas no, cuarentenamos, no cuarentenamos. Entonces, creo que eso debería ser un llamado de atención, que yo creo que las nuevas generaciones, esas que vivieron la pandemia encerrados, viendo cómo los veteranos hacíamos lo que podíamos para enfrentarnos a este problema, van a tener que tomar acciones y las van a tomar, estoy seguro, y soy muy optimista en ese sentido. ¿Te quedó algo, Esteban? Sí, corto, porque así ya cerramos con este tema. Digo que faltan 2 cosas todavía de la pandemia. Se ha seguido muchísimo de información, de discusión sobre la parte técnica, pero faltan 2 cosas. Una es una reflexión académica en serio, profunda y variada sobre las consecuencias, y yo digo hasta las causas de este proceso, porque esto no es simplemente un problema viral, ¿no? Es un problema más complejo. Y segundo, el arte, ¿no? Es decir, faltan películas, faltan novelas, falta una cosa tan tremenda, tiene que ser recogida por la parte también espiritual, el alma de la gente. Y yo busco, porque estoy obligado por profesión, y la verdad que hay una desproporción entre lo que ha sido el impacto en la sociedad, en miles de millones de personas, y lo que todavía no es una construcción cultural, científica, ideológica y artística. Y la esperamos entre todos. Estoy terminando un libro, Esteban, sobre eso. ¿Estás terminando de escribir? Un libro sobre lo que dice yo también. Esteban. Yo escribí un libro y lo cambié. Yo no. Cecilia, decime que vos tampoco, porque No, yo tengo un libro, nos hermanamos entre los que no escribimos. un libro terminado. No, pero que no lo puedo sacar lo porque que dice salió Esteban hace es poco, a los que tienen pero lo sensibilidad cambié. y Incorporé el están tema metidos en la de realidad. pandemia. Digo, yo estoy tratando de entender qué fue lo que nos pasó y bueno, me puse a escribir y bueno, calculo que para fin de año lo tendré pronto. Los oyentes no saben la cantidad de mensajes que han mandado, los comentarios, las opiniones, las experiencias. Agrego este mensaje en particular que habla de constataciones que han hecho quienes trabajan en atención al público. Dice el oyente, el tapabocas y la mampara han favorecido la atención del público, en mi caso por lo menos. No recibo el mal aliento de algunas personas y obviamente me evito también algún virus que ellas puedan transmitir. Para esa atención presencial debería mantenerse esas formas de protección, dice el oyente. Y bueno, ¿y cuántos casos parecidos, ¿no? Similares a este que plantea Marcos debe haber?